los cambios que hay en materia cartográfica, principalmente algunos cambios en proyección y en la forma de representación que tenemos actualmente en Colombia. Entonces, bienvenidos a esta charla un poco breve de lo que puede hacer. Esto es un tema muy extenso, entonces espero que también surjan preguntas o surjan conclusiones que podamos compartir y solucionar todo entre todos o cosas para aportar a futuro también. ¿Listo? Entonces, la charla, como lo habíamos mencionado, son los aspectos generales de la resolución 471 del 2020 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Aplicados obviamente en este caso a la cartografía geológica, voy a mencionar algunos aspectos de la cartografía geológica, de cómo se realiza, cómo se captura la información, según lo que se ha visto en la parte de geología, y pues podemos concluir acerca de eso, varias cosas. Bueno, un mensaje para todos, espero que todos estén, reitero, muy bien en esta cuarentena y podamos salir adelante de esto. Nuestra agenda en producción, pues vamos a hablar algo de este catastro multipropósito, una de las iniciativas del país que fue la que impulsó también estos cambios que estamos viendo a nivel cartográfico y de representación de la superficie del país. Entonces es importante que conozcamos, para algunos será pues ya conocido en qué consiste el catastro multipropósito, para otros pues de pronto no tanto. Algunas generalidades sobre la cartografía en Colombia, algo de historia de o sea, que habríamos hecho, lo que hemos hecho hasta ahora a nivel de ese concepto. Los conceptos, bueno, la resolución 461 como tal, vamos a resumirla. ¿Qué componentes han cambiado a partir de ese recorrido histórico que hacemos? Y las metodologías para capturar información georreferenciada enfocados en la cartografía geológica. Eso es principalmente lo que vamos a tratar en este tiempo. Entonces, comencemos. Como introducción, eh, hay un acuerdo del país en la implementación del catastro multipropósito. Esto es una iniciativa internacional, principalmente el Banco Mundial y algunos países como Suiza o como Países Bajos, Holanda, están apoyando a Colombia en la implementación del catastro multipropósito. Esto fue gracias también a los acuerdos de paz y al análisis que hicieron para el postconflicto de cómo desarrollar el país bajo la tenencia de la tierra, bajo la disposición de información para poder analizar geoamenazas, para poder analizar problemas ambientales, para poder optimizar los usos del suelo, que es tan importante en este país. No es el tema de esta charla, pero sí podemos mirar que en el país hay mucho espacio que no se está utilizando de forma correcta o se está subutilizando, y esto genera también que haya falta de oportunidades para muchas personas. Entonces, este catastro multipropósito se convirtió en una herramienta muy poderosa para poder hacer ese tipo de análisis. Eh, una de las metas que surgió de eso es que el gobierno nacional quiere tener actualizada la información catastral del 60% del país al 2022 y del 100% al 2025. Acá hay que hacer una observación, y es que el país, toda la actualización cartográfica se convirtió principalmente en actualización catastral. Y no está del todo mal. Nosotros tenemos que saber dónde están los predios, cuáles son los predios, qué dimensiones tienen los predios, porque de esa forma podemos normalizar lo que es la tenencia de la tierra y el uso mismo. Sin embargo, se ha dejado un poco a las entidades, obviamente el IGAC no se encarga, por ejemplo, de la cartografía geológica, se ha dejado a otras autoridades para que hagan esa cartografía con base en los insumos que nos comparte el IGAC. Sin embargo, pues, precisamente la idea es hacer esa sinergia, hacer esa compatibilidad entre la información de todas las entidades que podemos trabajar con cartografía, para que asimismo podamos ir todos en un mismo camino. Entonces, en este momento tenemos el DANE trabajando por un lado. Entonces el DANE también tiene sus geodatabases y también tiene sus representaciones. Entonces el Servicio Geológico también, el IGA, que es la máxima autoridad, tiene una propia también. INVEMAR, las corporaciones autónomas, todas tienen
sus bases, pero no, a veces no todas comparten esos criterios para poder redefinir y hablar todos un mismo idioma. Entonces es importante que este catastro multipropósito vaya encaminado a eso. Entonces, profesora, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes compartir el video para que las personas lo vean? No se escucha, profe. Propósito de generar transparencia, facilitar los trámites y servicios asociados a la tenencia de la tierra de manera que sean eficientes para todos. Adicionalmente, con esta política, un momentito, los derechos, deberes y Vale, restricciones profe. en los predios como limitantes a... El gobierno nacional ha puesto en marcha una nueva política de catastro multipropósito que articula y da celeridad a los procesos asociados a la medición de los predios y su registro para brindar mayor transparencia y seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias y reducir la conflictividad histórica sobre la tenencia de la tierra. Esta información estará disponible en línea con el propósito de generar transparencia, facilitar los trámites y servicios asociados a la tenencia de la tierra de manera que sean eficientes para todos. Adicionalmente, con esta política se van a visibilizar todos los derechos, deberes y restricciones que existen en los predios, como limitantes ambientales, presencia de comunidades étnicas y gobernanza de los predios, así como las amenazas y riesgos del territorio. De esta forma va a quedar muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada predio. Beneficios. Uno de los beneficios más importantes del catastro es que es el primer paso para la formalización y para que los colombianos obtengan los títulos de sus propiedades. Brinda mayor seguridad jurídica armonizando la información de los predios en todos los procesos, tanto de registro como de catastro. Propicia el uso de la tierra de manera que los colombianos podrán saber los usos lícitos, así como las restricciones ambientales de sus terrenos. Gracias a la digitalización permite compartir e intercambiar información de los predios en tiempo real. Tengo, pongámosle 10 hectáreas en cultivo de cacao. Quiero tener título, ser propietario legítimo de la tierra. Puedo tener crédito en el banco, puedo tener acceso a muchas cosas. Catastro multipropósito, una herramienta para lograr un país en paz con legalidad. Gracias, profesora. Entonces, como vimos, este tipo de estrategias son muy beneficiosas para muchas cosas. De ahí nace, como les decía, la oportunidad de reformar la forma en que... ¿Cómo se hace con Agustín? Vamos a hablar sobre un tema que particularmente Gracias. me encanta. De allí nace, de hecho, en la conferencia que hubo el año pasado, en el 2019, el SINTAC, es una conferencia internacional que hacemos para los topógrafos y los geodestas, cada 2 años se realiza en Colombia. En la anterior versión fue en Neiva, precisamente venían los representantes de esos programas y lo primero que dijeron fue, tenemos que hacer un cambio sobre la cartografía de Colombia. No pueden seguir manejando porque como la veníamos manejando, no estaba acorde con ciertos estándares internacionales, como por ejemplo el uso de las UTM en varios campos, y aparte de eso, pues generaba unos conflictos sobre la representación y sobre la organización de la información que teníamos capturada a nivel cartográfico. Entonces, eso también fue una iniciativa y un consejo que hicieron los países garantes que le dieron a Colombia y le ayudaron en un modelo de organización de esa cartografía y de la información. Entonces, eso también ayudó muchísimo para poder hacer esos cambios. ¿Está viendo la presentación? Sí. Sí, Max, se ve. Ok, perfecto. Entonces, a modo también de introducción, todo esto también se enmarca dentro de estos objetivos, los principales objetivos, estos en el 2015, sobre el desarrollo sustentable, donde toda esta cartografía también va encaminada debe ir encaminada más bien
a solucionar estos objetivos principales, y como vemos en todo está la cartografía. La cartografía pues está en determinar dónde están los índices de pobreza extrema, pobreza multidimensional que llamamos. El hambre cero, pues también tenemos que tener en cuenta que la cartografía nos ayuda a establecer, digamos, políticas de alimentación, políticas de seguridad alimentaria, de producción de alimentos, muy importante también en el país. Salud y bienestar, pues ahorita, por ejemplo, con esta cuestión del COVID, hemos visto también que lo importante que es tener georreferenciado, por ejemplo, los hospitales, tener georreferenciado dónde están las mayores concentraciones de UCI, y al mismo tiempo también tener georreferenciado dónde están los potenciales peligros para la salud. Y de esa forma, pues, montar estrategias para hacer ese tipo de cosas. En el caso de los estudios geológicos, pues también, por ejemplo, el aprovechamiento de recursos hídricos. En la hidrogeología, por ejemplo, es importantísima poder mirar qué pues, se puede aprovechar sustentablemente, sosteniblemente más bien, qué se puede aprovechar, cómo se puede aprovechar y dónde están esos recursos, ¿sí? Las energías también, pues, es importantísimo. Eso es un eje transversal que abarca no solamente la geología, sino todas las ramas que podamos trabajar en Colombia. Entonces, es importante también que esa cartografía ayude a hacer ese tipo de cosas. No solamente la cartografía refiriéndola, como algunos lo piensan, como curvas de nivel y accidentes geográficos, sino que también esa cartografía ayuda a dinamizar y los atributos que pueda tener esa información pueden dinamizar otros procesos a partir del estudio de las ciencias base. ¿Listo? Entonces vamos a hablar algo de las generalidades de la cartografía en Colombia, algo de historia. Nosotros antes del 2004, más o menos, 2004-2005, teníamos una antigüedad y mucha de nuestra cartografía aún persiste en ese sistema porque no ha sido actualizada. Entonces, antiguamente se utilizaba el datum Bogotá, más o menos creado en el 41, y esto comprendía, pues, ya tenía el concepto de muchos ítems de base de la cartografía, ¿sí? Pero no teníamos, faltaba, por ejemplo, la implementación con sistemas satelitales, con nuevas, no había intercambio, por ejemplo, con otros países, de definir cómo eran, cada país tenía su forma de hacer la cartografía, y eso, por ejemplo, se representaba en problemas fronterizos, no sabíamos cuál era realmente la frontera entre Colombia, Venezuela, Colombia, Perú, y había muchas veces problemas de jurisdicción y otras cosas que se fueron subsanando. Entonces, se tienen conceptos, vamos a los no iniciados, vamos a referir algunos conceptos aquí base sobre el elipsoide. Es una forma geométrica que más se acerca, por decirlo de alguna forma, al shape, a la forma real de la Tierra. El geoide, que es un concepto pues netamente matemático, realmente no podemos decir aquí está el geoide y marcarlo con un punto o con una placa, como solemos hacer los topógrafos. Es un concepto matemático que pues, se ha desarrollado con pruebas principalmente en geología, geofísica, gravimetría física, eh, para poder determinar cuál es la verdadera forma de la Tierra, a partir principalmente de los campos gravitacionales. Y tenemos el otro concepto de superficie topográfica, que es lo que vemos y es con lo que nos interactuamos constantemente. Y no solamente esta superficie topográfica modela la forma en la que vivimos, sino modela nuestros planes para el desarrollo. Entonces, por ejemplo, la construcción de una vía depende de esta superficie topográfica. Una vía no es tan fácil hacerla y una vía puede solucionar muchos problemas de conectividad, no solamente en salud, en educación, en venta de insumos para el agro, en muchos otros aspectos. Esto también es un índice de desarrollo y de hecho en muchos estados internacionales hemos visto que la topografía también influye. Y aparte de eso, pues Colombia tiene una topografía supremamente variada. O sea, tenemos 3 cordilleras, tenemos mucha información acerca de las alturas, y eso también llega a ser una limitante, pero también llega a ser un reto para poder aprovechar esos recursos, aprovechar esa forma que tenemos en el terreno y asimismo poder presentar los planes de desarrollo. Y pues aquí tenemos la forma en que todos se relacionan. eh, estas tres componentes, pues como vemos el elipsoide, el geoide y el terreno, pues no son lo mismo,
Y esto, ahorita que vayamos a ver un poco de las metodologías de captura de información georreferenciada, vamos a tener un gran componente de participación para eso. Los parámetros de ese antiguo sistema, teníamos un elipsoide internacional hecho por Hayford en el 24, pues como ven, a esta fecha tiene un poco menos de 100 años ese elipsoide, y aún así lo veníamos utilizando hasta el año 2005. Era bidimensional, no contemplaba la altura era determinada de otras formas geométricas, principalmente con el mariógrafo de Buenaventura. Por ahí podríamos determinar de verdad cuál era la altura ortométrica y la altura normal de los puntos que teníamos en cuestión en Colombia. Pero eso requería que metro a metro se midiera y se midieran los cambios de altura, por decirlo de alguna forma, o sea, simplificando un poco, cómo, o sea, metro a metro, cómo eran los cambios de altura y poder definir Bogotá, un punto sobre Bogotá, a qué altura realmente estaba sobre el nivel del mar. Entonces, era lo que decimos los topógrafos, arrastrar la cota desde el mariógrafo de Buenaventura hasta Bogotá, imagínense, haciendo redes geodésicas y ajustando eso matemáticamente de tal forma que pudiéramos tener una exactitud y una precisión adecuadas para poder hacer proyectos principalmente de ingeniería, por ejemplo, acueducto, por ejemplo, vías, por ejemplo, bueno, muchas otras cosas. Los parámetros elipsoidales, A, pues se refiere al semieje mayor de ese elipsoide, más o menos en ese momento habían determinado que era 6.378 kilómetros, siempre es extenso una excentricidad y un achatamiento, perdón, de 1/297, que es la relación entre semiejes mayores y menores. Este sistema no era geocéntrico, como vemos tenía un desplazamiento del geocentro, es decir, del centro de masas de la Tierra, de 561 metros. Entonces siempre tocaba hacer muchas transformaciones y los antiguos topógrafos, antes, generaciones anteriores a la mía, tenían que hacer muchas transformaciones, inclusive astronómicas, para poder determinar posiciones sobre la superficie de Colombia, sí, sobre el terreno de Colombia. Entonces eso era importante que se pudiera normalizar porque eso estaba, como les digo, estaban produciendo muchas discrepancias con las cartografías entre los distintos países, principalmente las zonas de frontera. No era compatible con los sistemas de navegación satelital modernos. Entonces, cuando realmente el boom de la navegación satelital nació en los años 80 y 90, pero era muy limitado el acceso a los países a ese tipo de tecnologías, principalmente pues por la tecnología y yo sé, también bueno, muchas veces cuestiones ya de público, cuestiones, bueno, muchos otros factores que influyeron, pero Colombia realmente lo vino a implementar dentro de sus normativas hasta 2005, que fue cuando realmente se normativizó toda la cuestión del uso de navegación satelital para poder determinar aspectos cartográficos, topográficos en Colombia. Tenía muy poca exactitud, de todas maneras lo que hacíamos era trabajar con escalas muy grandes, escalas a nivel de ciudades, y no teníamos en cuenta otras cosas. Entonces eso también retrasó mucho, por ejemplo, la construcción de vías, la construcción de redes eléctricas, redes de transmisión o redes de acueducto. Eso retrasó mucho también ese tipo de cosas, precisamente porque no se tenía información. Entonces tocaba hacer todo muy empíricamente. Entonces, y eso causó mucho impacto sobre la infraestructura del país. Entonces, hasta 2005 fue que se implementó el Marco Geocéntrico Nacional, el MAGNA, y eso iba de la mano con SIRGAS. Colombia había venido manejando estando, perdón, en un convenio que se llama el SIRGAS, ya lo vamos a ver qué es, con otros países de Latinoamérica principalmente, y eso fue lo que contribuyó a que Colombia se incorporara a ese sistema. Y al incorporarse a ese sistema pudimos establecer un poco más, con más confiabilidad, cómo era la cartografía realmente de Colombia. Entonces, no es que la cartografía antes del 2005 no sirva. Podemos hacer transformaciones, podemos hacer muchos intercambios de información, pero también hay que tener en cuenta la precisión y la exactitud con la cual se tomaba esa cartografía antes del 2005. Y aún así, después del 2005, como ya veremos, también hay ciertos problemas o ciertas cosas por resolver
para poder utilizar esa cartografía de una forma fiable y que podamos tomar determinaciones realmente de lo que estamos haciendo en todas las ciencias, geología, llámese ingeniería ambiental, llámese ingeniería hidrológica, ya, bueno, hay muchas otras ramas de conocimiento y que eso van encaminados a solucionar los problemas, las problemáticas principales del país. Entonces, principalmente se basa en el elipsoide WGS-84. Es un elipsoide un poco más moderno, obviamente, es un poco más, se puede trabajar más con los sistemas satelitales, de hecho, por eso fue determinado. Y este GS-84 fue producto también de otro que es muy similar, que es el GRS-80, solo cambia un parámetro, pero el GRS-80 lo retomaron y este es el que se va a tomar ahora en Colombia. Es tridimensional, como vimos, ya no estamos hablando solamente de la posición horizontal, sino que podemos tomar determinaciones sobre la altura, sobre el nivel del mar que tenemos en cada punto. Tiene otro parámetro de vital, obviamente, ya un poco más ajustado a lo que se utiliza en los sistemas de navegación satelital. Entonces tenemos ahí esos parámetros. El desplazamiento del geocentro es cero, es decir, el origen, esto como es geocéntrico, el origen de este sistema, de este elipsoide, o más bien el centroide del elipsoide, coincide matemáticamente con el geocentro de la Tierra. Entonces esto nos permite tomar, o sea, en el mismo sistema de medición nos permite conocer la ubicación de Bogotá con la misma referencia de la ubicación en París o la ubicación en México o la ubicación en Brasil. Entonces esto permite que haya mucho más intercambio entre información georreferenciada y esto es importante precisamente por ejemplo, por cuestiones de analizar el clima. Y eso ya se vuelve, si todos tenemos una información unificada, sabemos que pues, los climas pueden ser muy variables y dependen de otras regiones muy lejanas. Entonces, esto también puede llegar a otorgar muchas facilidades sobre esos análisis. Es totalmente compatible con los sistemas GNSS, como les digo, pues, se creó precisamente fue para compatibilizar eso. Pero entonces, cuando se implementó Magna, se refirió a una época y no está mal. En ese momento era el ITRF que había. El ITRF es como el marco internacional de referencia terrestre que tenemos para determinar toda la superficie de la Tierra. Y eso fue en la versión del 94. Entonces, toda la información georreferenciada que se tome por navegación satelital debe ir referida a una época porque en esa época es como si se capturara la información y esas son las coordenadas de base que tenemos nosotros. ¿Mm? Obviamente, ya vamos a ver que ese ITRF nos modelan muchas otras cosas como las velocidades de desplazamiento, como inclusive variables astronómicas de rotación de la Tierra, etcétera. Entonces, esto también es importante para las personas que manejamos información georreferenciada, referir siempre a una misma época y así lo dice la normativa del IGAC. ¿Sí? Nosotros no podemos solamente, como ya vamos a ver también, ir a tomar un punto GPS y ya es determinar qué es a la coordenada sobre la faz de la Tierra. Hay que hacer un procesamiento y hay que hacer unos análisis previos a presentar información en ese marco. Entonces, en este Magna 2005 ya ponemos una proyección, es una proyección UTM y una particularización que es el sistema Gauss-Kruger, donde pues es una cilíndrica conforme para términos técnicos y pues hacemos que ese eje X y ese eje Y se proyecten sobre uno de los puntos que tomamos como origen. Y dependiendo obviamente si crea una bionicidad entre la coordenada Gauss-Kruger y la coordenada sobre la faz de la Tierra. Entonces, en ese orden de ideas, se tienen unas transformaciones. Les recomiendo el texto, sistemas de coordenadas manejados en Colombia, es un documento de IGAC, se puede conseguir en internet, donde explica precisamente esas transformaciones matemáticas que se realizan entre la latitud y longitud y el sistema Gauss-Kruger. Son unas ecuaciones un poco extensas, son siempre unas matrices de rotación, bueno. Sin embargo, de esa forma es que se representó
la cartografía después del 2005 en Colombia. Y de hecho, ahorita la cartografía geológica todavía utiliza y sigue utilizando y va a seguir utilizando este sistema para poder representar todos sus datos, toda la información que se toma sobre ese plano, sobre esos planos. Sí, obviamente hay que considerar una cosa, la Tierra no es plana. Y la Tierra no es plana, cuando proyectamos esas latitudes y longitudes sobre un plano, con este tipo de cosas, pues se generan distorsiones. Entonces, cartografías muy pequeñas, del orden de 1,25,000 hacia arriba, 1,10,000 hacia arriba, presentan aún más degeneración en la geometría de los puntos, o la geometría de los polígonos, o la geometría de las líneas que se toman, y eso genera pues conflicto al momento de utilizar esa información para ciertas cosas, principalmente para cosas que tienen un poco más de precisión. Entonces, es importante también tener en cuenta eso, cuál es la deformación que puede producir este tipo de proyecciones al momento de utilizarlas en cualquier área de conocimiento, seamos en geociencias, seamos en cualquier otra cosa. Entonces, basados en esto, en Colombia, en principio se han generado 5 orígenes, fueron 6 orígenes realmente. Y esos orígenes correspondían a unas latitudes y longitudes. El origen, digamos, en Y, era siempre la misma latitud, como pues algunos ya saben. Este origen es un origen que está centrado en Bogotá, y tiene esta latitud, y pues debido a las distorsiones precisamente que les mencionaba, que se pueden manejar, que se pueden presentar, perdón, hubo la necesidad de crear varios orígenes para poder proyectar esa información y que no tuviera una distorsión tan grande. Entonces, por ejemplo, acá, en este punto, pues cada franja de estas tiene un ancho de 3 grados de arco, ¿sí? Entonces acá lo podemos ver. Y entonces, si el punto, por ejemplo, en cuestión estaba por este lado, pues correspondía al origen este, o si estaba aquí, ya correspondía al origen este centro. El origen, pues Bogotá, que fue el más famoso, pues porque aquí es donde más, coincidencialmente es donde más se ve el área de desarrollo en esta franja, el desarrollo del país, y pues en desarrollo entre comillas, bueno. Ya podemos ver que eso fue lo que, toda la información está más que todo georreferenciada al origen Bogotá. De igual forma, a estos dos, pues ya le corresponderá un lugar geográfico en el planeta. Y hay otro sexto origen, que es el origen insular. El origen insular es el que está por acá y nos permite generar la cartografía de generar la cartografía de la parte insular de Colombia, San Andrés, Providencia, Malpelo, todas esas sí las podemos cartografiarlas con ese otro origen. Entonces es importante que se entienda esto. Aquí están pues las formaciones en el antiguo Batún Bogotá. Fíjense que la precisión inclusive de estas coordenadas elipsoidales era muy poca, podemos llegar hasta la centésima del segundo, y sin embargo pues teníamos el mismo valor de origen para cada una de ellas. Después de esto, pues Bogotá Magna ya se normalizó, se generó con mucha más precisión, fíjense, con mucha más precisión se determinó la ubicación a partir del elipsoide, obviamente, la precisión de las coordenadas del origen, y se les atribuyó pues unas coordenadas planas de Gauss-Krüger. Entonces, esta es la cartografía que utilizamos ahorita, hasta este momento. Toda la cartografía está representada en este sistema. Entonces, redondeando un poco estas definiciones, el sistema de referencia que estamos utilizando es el sistema SIRGAS, que es precisamente ese convenio internacional que hubo en toda Latinoamérica para poder normalizar que todos los países tuvieran esa misma forma de medición de sus coordenadas. Como vemos, es el Sistema Internacional de Referencia Geocéntrico para las Américas. Posteriormente se unirían otros países, pero principalmente fue a nivel latinoamericano. El marco de referencia, que es la materialización de esos puntos de referencia que tenemos para poder distribuir y poder tomar la información cartográfica del país,
es el marco geocéntrico nacional, eso no ha cambiado, yo creo que no cambiará en muchos años, ¿sí? Entonces es importante que también se tenga en cuenta eso, ¿no? Que hayan cambiado otros unos parámetros de transformación, no implica que en Magna no siga sirviendo y siga sirviendo muchísimo. Y el sistema de coordenadas que tenemos. Entonces, Magna nos permite trabajar, por ejemplo, en coordenadas geocéntricas, que son las coordenadas, digamos, absolutas que tenemos. No están referidas, digamos, solo está referida al centro de la Tierra, y los ejes X y Y están referidos principalmente al meridiano de Greenwich, el Y pues a 90 grados sobre el plano ecuatorial, y el Z está referido pues perpendicular a esos dos, apuntando hacia el polo. Podemos decir que es un polo real, pero pues como hemos visto también los polos tampoco, ni siquiera el polo norte que llamamos real, es tan fijo. También eso son cuestiones estadísticas y se determina que la diferencia entre el polo real y el polo magnético es la declinación magnética y es por eso que es variable, pero ninguno de los dos pues es tan fijo que digamos. Pero sin embargo, la modelación matemática se hace así para simplificar los cálculos y funciona perfectamente. Coordenadas geográficas, las que podemos tomar ahorita en este momento con cualquier dispositivo, llámese navegador de mano, llámese celular, llámese, bueno, hay muchos, hasta los computadores ahora vienen también con un sistema de georreferenciación. Planas de Gauss-Kruger, y hay que tener en cuenta una cosa, estas coordenadas planas de Gauss-Kruger son utilizadas principalmente para cartografiar por encima de escalas 1.25.000. No es conveniente cartografiar un terreno para cualquier utilidad con coordenadas planas de Gauss-Kruger a unas escalas mayores. Es decir, escalas 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. No es tan conveniente porque por la cuestión de la deformación. Entonces es ahí cuando los topógrafos entramos en acción y tenemos que realizar planos topográficos locales. ¿Donde qué? Donde esas Gauss-Kruger que estaban considerando esa deformación, lo que hacemos es normalizarlas, volver a normalizarlas y crear un plano topográfico local, que ese sí funciona para tomar determinaciones, por ejemplo, sobre urbanizaciones o sobre tuberías instaladas, redes de transmisión hidráulica o eléctrica instaladas. Esas sí es importante considerarlas, que son las planas cartesianas. Entonces, Bogotá, por ejemplo, que es el que tiene un catastro y una cartografía un poco descentralizada del IGAC, tiene su propio sistema de coordenadas. Y son sistemas de coordenadas que no, o sea, tienen una representación en Gauss-Kruger, pero Bogotá, por ejemplo, no admite, o sea, las entidades distritales no admiten ningún proyecto que tenga que ver con cartografía en coordenadas de Gauss-Kruger. Las admite en planas cartesianas, origen Bogotá. Y pues eso es tema inclusive de otra charla porque es que es muy extenso ese tema y es también otra representación y eso tiene unos factores de escala, o sea, factores de deformación que se tienen que considerar cuando se hace cartografía a nivel regional. Y no solo Bogotá, pues también casi que en cada municipio en este momento tiene que generarse planos locales de referencia para poder representar de forma confiable la cartografía de detalle. Y sobre esa cartografía sí es lo que se debe hacer en los planes de desarrollo y otro tipo de cosas. Las Gauss-Kruger sirven para representar departamentos, pero a nivel de municipios, las planas cartesianas son la mejor opción para la representación cartográfica. Entonces, SIRGAS, como les decía, es un sistema internacional de referencia. Hay una página y ahí está toda la información, inclusive mucho más de las que yo les estoy dando, obviamente. Vale la pena que la visiten, que le echen una ojeada, porque inclusive SIRGAS no solamente es un sistema de representación, es la consideración de todo lo que puede afectar la representación cartográfica de cada país, miembro de SIRGAS. Entonces vale la pena que se, que se, que se, que se ojee un poco la página para que puedan empaparse un poco más de eso. Eh, como les decía, sigue un ITRF en ese momento y hace poco, relativamente hace unos 2 años, Colombia pasó del ITRF 94, perdón, al ITRF 2014. Es decir,
cambió todos el momento temporal y los marcos de referencia para los cuales vamos a medir, o con respecto a los cuales vamos a medir todos los puntos o todo lo que estamos viendo en la cartografía. Entonces, es importante que esto, ahorita vamos a ver un poco de esa resolución en la cual ese ITRF se modificó. También comprende un modelo de velocidades. Entonces, los que estamos en la parte de geociencias sabemos que la Tierra no es totalmente estática, y SIRGAS tiene un modelo de velocidades para desplazamientos de la corteza, que se pueden ver desde afuera. Son movimientos, como ya hemos visto, y ya la profe Clemencia ya más bien sabe, nos ha enseñado que son desplazamientos muy pequeños, eh, pero que no se, o sea, año a año no se pueden evidenciar, pero que en una larga escala temporal sí se pueden hacer. Entonces, imagínense nosotros todavía referenciando toda la cartografía hacia el año 1995. Estamos más de 25 años, donde sí ya se puede ver la gran diferencia que tenemos por cuestión de los desplazamientos de la corteza. Entonces, SIRGAS comprende ese modelo de velocidades y comprende que lo pone a disposición del usuario para que nosotros al momento de georreferenciar esa información podemos transportarnos en diferentes épocas temporales y determinar, por ejemplo, los linderos de un predio, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta también. De igual forma, tiene un modelo de alturas, un sistema de alturas de referencia, principalmente sobre los mareógrafos o sobre alturas muy grandes, por ejemplo, los nevados, donde podemos hacer también determinaciones sobre cuál es la real no, sino la altura con más precisión y más exactitud posible para poder describir esos fenómenos. Tiene un modelo geoidal, pero ese modelo geoidal casi que es de cada país, entonces se convierte en un modelo cuasi geoidal, donde podemos expresar realmente las alturas sobre el nivel del mar con un grado de precisión mucho más elevado. Es un error muy frecuente, pues, o sea, para las personas no iniciadas en el campo de la georreferenciación por satélite, que cuando el navegador me da una altura, se tome esa altura como referencia. Hay que tener en cuenta que el navegador de mano, el Garmin, que llaman algunos, que hay varias marcas, Garmin es una marca, me da alturas elipsoidales, no me da alturas reales. Entonces, si yo me doy una diferencia de alturas con un navegador de ese estilo, entre, no sé, la falda de la montaña y la cima, muy probablemente no va a ser esa la diferencia de altura real. Por lo tanto, si tomo determinaciones sobre esa información, voy a estar incurriendo en un error. La forma correcta es hacerlo con la altura geoidal o la altura ortométrica. Y esa altura o la altura sobre el nivel del mar, tomado con las metodologías necesarias para poder determinar la diferencia de alturas de forma adecuada y de forma que se pueda utilizar esa información no solamente para representación fotográfica, sino para utilización en otros ambientes como redes de transmisión y otras cosas. Entonces, para nosotros, el modelo cuasi digital es el GeoCol 2004, realizado precisamente en ese año. Es una cuestión también de, inclusive de orgullo, que la persona que ayudó a formular este modelo es colombiana, Laura Sánchez, y ella también ha trabajado con el ITRF y el modelo de velocidades para poder determinar todas esas dinámicas que presentamos en los terrenos. También sobre ella hay mucha información. Ella básicamente es la que ha hecho el 60-70% de toda la georreferenciación de Colombia. Y es importantísimo, ella es muy buena. Les recomiendo también las lecturas de los artículos que ella ha hecho. Desde el 95 para acá ha hecho unos trabajos bien interesantes. Entonces, aquí podemos ver un modelo de velocidades. Lo tomaron con muchas estaciones, más o menos. El ITRF tiene más de 500 estaciones a nivel mundial monitoreando este tipo de cosas. Aquí en Colombia, pues cada estación permanente del IGAC permite también generar esos modelos, e inclusive el Servicio Geológico también tiene una red de estaciones permanentes, de rastreo permanente, que no sé si todavía lo llaman así, el SOPAC, que inclusive es mucho más numeroso que las del IGAC, ya lo vamos a ver también, eh, que permiten monitorear estos desplazamientos y poder determinar con gran precisión en cada momento que convoque, cómo
cómo está afectando esos desplazamientos en el terreno. Entonces, eso también es importante cuando tomamos cartografía, poderlo notar. Entonces, como les decía, aquí están las estaciones de rastreo permanente. Son más o menos 50 para el IGAC y en el Servicio Geológico Colombiano cuenta con 93 ahorita disponibles en la última actualización que hice de información mía. Entonces aquí las podemos ver, en naranja se ven las estaciones del IGAC, en rojo se ven las estaciones de monitoreo, rastreo de satélites del Servicio Geológico. Pues como historia aparte, cuando estuve haciendo mi carrera de topógrafo, las estaciones del Servicio Geológico me salvaban la vida, porque muchas veces el IGAC no muestra pertinentemente, bueno, antes pasaba muy frecuentemente, no mostraba pertinentemente los resultados de esas estaciones. Entonces, ¿qué pasa? Las estaciones tienen que permanecer siempre encendidas, tienen que recopilar información 24/7, se basan en calendarios que no son los de nosotros, se basan en calendarios julianos y en días GPS. Entonces, el día GPS para nosotros en Colombia comienza realmente a las 7 de la noche, es de 7 a 7, y tenemos que hacer, pues, trabajar con ese tipo de cosas para poder hacer georreferenciaciones de precisión. Entonces, hay que esperar que IGAC recupere esa información, lo envía a Sirgas. Sirgas lo que hace es un procesamiento de esa información para la determinación del ITRF, para la determinación de muchas otras cuestiones, y Sirgas publica en su página semanalmente las coordenadas de cada punto. Y con eso yo hago bueno, los topógrafos hacemos los procesos para poder determinar con gran precisión una ubicación sobre la Tierra. Entonces, esa es la forma en que se hace. Lamentablemente, pues creo que hasta ahora había un proyecto, no sé si las estaciones de rastreo permanente del Servicio Geológico iban a entrar dentro del programa Sirgas. Si es así, sería genial, porque podemos ver que inclusive las estaciones del Servicio Geológico Colombiano son más de casi el doble de lo que son las estaciones del IGAC. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el SIRGAS pide que esas estaciones de rastreo permanente tengan unas consideraciones especiales sobre su ubicación, dónde están ubicadas, que tienen que estar en lugares donde no hayan, por ejemplo, fallas geológicas, porque pues obviamente causará desplazamientos y no será muy complicado determinar sus coordenadas, y otras condiciones ambientales también siempre complejas. Entonces, eso no permite que todavía las estaciones de servicios geológicos se incorporen a esa red activa del IGAC, o más bien que se unan las dos para poder tener una red más sólida donde podamos tener datos casi que en tiempo real y poder hacer trabajo sobre ellos. Básicamente, ahorita toca esperar, después de tomar una observación GPS de precisión, toca esperar 1 o 2 semanas hasta que se suba toda la información para poder trabajar con esa información y poder dar un dato real de lo que se está levantando a nivel topográfico. Entonces, como vemos, está obviamente más densificada la presencia de esas estaciones en la mitad hacia el centro del territorio colombiano. Y sin embargo, pues fíjense que acá en una isla súper lejana también el Servicio Geológico tiene estaciones de rastreo permanente. Entonces aquí tenemos las estaciones permanentes GNSS, que nos permiten todos los días estar tomando información sobre la ubicación de cada punto. Hay otras estaciones, o más bien no son estaciones, puntos, que son estaciones pasivas del IGAC, que son puntos georreferenciados, pero no permiten hacer lo que hacen las estaciones permanentes, retroalimentar en tiempo real la información de la ubicación de ese punto y poder trabajar con ella. Entonces, estos puntos se encuentran regados por todo el país, principalmente sobre las vías, y yo creo que muchos han pasado y los han visto. Son plaquitas que están pegadas en el piso o cuando es concreto, o eh, monumentadas en mojones o en pilastras, donde está la ubicación, está el nombre de la placa, y nosotros en la base de datos de Liga podemos sacar información de ese punto y tomar alturas. Entonces, los puntos de nivelación geodésica que yo les comentaba también hacen parte de estas redes.
Desde ahí podemos tomar realmente la información de altura sobre el nivel del mar y con esas que inclusive la normativa nos dice que debemos presentar las cartografías cuando tienen que ver con altimetría, con esos puntos, y es por nivelación geométrica, no es por... Ahorita hay otro método que es la nivelación GPS, pero pues todavía quedan ciertas dudas sobre ese punto, a mi parecer, pero también el RIGAC ya permite hacer nivelaciones con GPS, siempre y cuando se hagan por métodos estáticos. No se puede hacer con navegador. Entonces, habría que ver también cómo se forma, se normaliza, digamos, esa forma de hacer las cosas. Entonces, todo esto va enfocado al generar cartografía, como les decía. O sea, eso fue a grandes rasgos una explicación somera de lo que es, cómo se hace un poco la información, cómo se toma la información georreferenciada. Y esto nos conlleva a mirar cómo está el estado de la cartografía básica en Colombia. Estamos, y así lo menciona el Plan Nacional de Cartografía Oficial de Colombia, que es un documento del IGAC, que estamos en una necesidad de actualización y más por lo que ya habíamos visto al principio de la presentación, que era para poder implementar otros modelos de información que nos permitan hacer un nivel o sea, poner todo el desarrollo en una misma dirección de todas las entidades del país. Entonces, el Plan Nacional estaba guiado bajo esta resolución relativamente reciente, en el 2017. Fíjese que en los últimos 5 años es que se ha como intensificado los trabajos que se han hecho sobre esta información, sobre esta forma de hacer cartografía. El Plan Nacional de todas maneras menciona que tiene cubierto el 100% del territorio nacional en escalas 1/100.000 y 1/500.000, pues dadas las circunstancias de estas escalas, trabajar estas escalas se puede hacer con muchas otras metodologías que no son toma de información directa, tecnologías satelitales, tecnologías de otro estilo, que dada la escala no piden tanta precisión, ¿sí? Entonces se puede determinar de otras formas. Esto pues lo ha permitido también el desarrollo de tecnologías satelitales o tecnologías de otro estilo. Y también hay una parte importante dentro de ese plan de cartografía básica y es el Banco Nacional de Imágenes. Entonces, no solo BNIGA, que es el encargado de hacer cartografía, básicamente cualquier persona natural o jurídica de orden privado puede generar cartografía y presentarse a la liga si así lo requiere el trabajo. Y de hecho lo piden, por ejemplo, cuando uno hace incorporación de predios, corporación catastral de predios ante el IGAC, pues piden unas especificaciones para que ellos puedan incorporar esa formación que nosotros los topógrafos les damos al IGAC en unas bases de datos, con lo cual sea muy fácil, por ejemplo, la consulta por información. Entonces, yo creo que más de uno, si tiene predios fuera de Bogotá, le ha tocado ir al IGAC por un certificado catastral, por un certificado de cabida de linderos, y muchas veces esa información está desactualizada. Entonces, lo que le dice el IGAC es, o espera que nosotros le mandemos un topógrafo, o contrate un topógrafo que se ciña las normas que nosotros tenemos, que es la que vamos, hay varias resoluciones, por ejemplo, con la Superintendencia de Notariado y Registro, y contrata el topógrafo que le levante la información y viene y nos la presenta. Y nosotros hacemos el proceso de incorporación de ese predio o actualización de ese predio a nuestras bases. Inclusive, los notarios están ahorita en otra onda porque la Superintendencia de Notariado y Registro también sacó una resolución con el IGAC donde dice, no, pues es que para que yo le pueda a usted otorgar el título de un predio, notarialmente hablando, tiene que traer tiene que estar el predio actualizado porque si no, no se lo puedo titular, porque sencillamente en las escrituras antiguas o venían incluso en el otro sistema de coordenadas o inclusive no venía ningún sistema de coordenadas, sino decía, el predio está del palo de mango que está al lado del río hasta la roca que está sobre la vía. Y esa escritura fue hecha hace 60 años. Entonces, si yo voy ahorita de topógrafo, voy a buscar el palo de mango, ya lo cortaron. Y la piedra, pues la demolieron porque ampliaron la vía. Entonces, entonces es necesario esa actualización. Y muchas veces el Banco Nacional de Imágenes me otorgan muchas ventajas sobre eso. Yo puedo ir a consultar, y de hecho alguna vez hice un trabajo sobre la cartografía que había en Bogotá en los años 60.
en el humedal de Córdoba, donde todavía no existía ni la avenida Boyacá, ni la avenida Suba, ni la calle 127 como la conocemos ahorita. Y la idea, de hecho, ese fue mi trabajo de grado, fue reconstruir esa cartografía con miras a determinar cuál fue el impacto ambiental que tuvo, o más bien el impacto físico que tuvo, que tuvieron los barrios, que hicieron los barrios aledaños al humedal sobre el humedal de Córdoba. Y nos damos cuenta que eso fue casi el 80% del impacto. Fue impactado en un 80% del terreno, perdón. Entonces, podemos hacer eso por el Banco Nacional de Imágenes y ese análisis multitemporal también es importante en la cartografía. Entonces, en el estado general, la existencia de información vectorial llámese información en puntos, líneas y polígonos principalmente, que es la que utilizamos topógrafos y utilizamos geólogos, bueno, todas las ramas del conocimiento utilizan mucho más la vectorial, aunque la raster que vamos a ver también es importante. Entonces, una limitante es que no hay cartografía a esas escalas, 1.000 a 1.25.000 está muy escasa. Y esto es importante por esto. Entonces, si yo tengo escalas 1 a 10.000, lo mínimo cartografiable que yo puedo llegar a representar o a tomar determinaciones sobre ellos es más o menos la quinta parte de una hectárea. Que pues digamos que si lo vamos a ver a un nivel de, no sé, de un fenómeno mucho más englobado a nivel geológico, por ejemplo, pues un cuarto de una hectárea no es que sea mucho, pero si yo estoy topografiando un predio o cartografiando un predio, bueno, actualizando un predio que tenga 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, a una escala 1 a 10.000 no va a ser la mejor forma de hacerlo. ¿Sí? Entonces, ya requerir escalas mucho más grandes. Por ejemplo, escala 1 a 1000. A escala 1 a 1000 yo puedo ya tomar determinaciones sobre espacios que no sean inferiores a 4 metros cuadrados. Ya puedo hacer determinaciones. Pero si yo estoy, por ejemplo, analizando el, el efecto de una falla geológica, entonces esas escalas pueden ser inclusive mucho, esa información puede ser mucho más pequeña que 1.600 metros cuadrados. Yo necesitaría escalas 1 a 2.000 para poder hacer determinaciones un poco más acertadas sobre esos efectos que puede tener presentar una falla o una remoción en masa o bueno, otras cosas. Entonces es importante también esa cuestión de la escala y de la existencia de esta información. Entonces, inclusive el nuevo catastro multipropósito también trae algo anexo muy importante y es que lo otorga, ya no va a ser como tal el IGAC el encargado de generar la cartografía a esas escalas, 1.000, 2.000 y 5.000. Ya necesitan es que cada municipio genere su propia cartografía. Entonces eso le libera un poco de procesos al IGAC, porque el IGAC de alguna forma sí está muy centralizado. Entonces, en cada departamento se supone que hay una oficina del IGAC, pero eso está lleno de solicitudes de incorporación catastral, lleno de solicitudes de actualización de cabida de linderos, lleno de una condición de solicitudes muy grandes y pues se vuelve un poco ineficiente. Mientras que si cada municipio lo tiene, pues sería mucho más fácil la toma de información, la destinación de recursos y al mismo tiempo de actualización. Entonces, pues ahorita que veía, por ejemplo, que cuando conocimos a la profesora Clemencia, que ahorita está con la idea y me parece genial de poner un geólogo en cada municipio, que es absolutamente espectacular para poder tomar determinaciones más acertadas sobre la planificación de los territorios, pues también necesitará unas cartografías más adecuadas para poder hacer eso, ¿sí? Entonces, esta es la forma de hacerlo. Aquí podemos ver, por ejemplo, la existencia de la cartografía de esa escala 1 a 1000. En amarillo está lo que está en cero. Y bueno, aquí se deben excluir un poco las ciudades descentralizadas, pero son 4, Cali, Medellín, Cartagena, Bogotá, que tienen su propio catastro, pero de resto, fíjense que a escala 1 a 1000 casi no tenemos mucha información. Por ahí Valle del Cauca y Córdoba, pero fíjense el porcentaje que tenemos. Tenemos el 0.33% del territorio cartografiado a escala 1 a 1000. Y eso principalmente se da por proyectos de producción, mineros, agrícolas, pero aún así es muy escasa. De resto todo está muy grave a escala 1 a 1000.
A escalas 1-2000, bueno, ya tenemos un poco más de información. Esto es en porcentaje. Pues según el Plan Nacional de Cartografía del IGAC, Arauca está al 100% en 1-2000. Pues yo creo, no sé si fue un error de digitación o realmente está al 100%, pero no, que yo tenga entendido, no está Arauca al 100% en 1-2000. A 1-5000, Antioquia es la que lleva la parada con un 3,42%. Y Valle del Cauca, pues todavía sigue siendo un poco a la vanguardia de la cartografía de 1-5000. A 1-10000, que es más o menos donde ya se comienzan a tomar información para, por ejemplo, para cartas geológicas, ya tenemos un poco más información y sin embargo todavía queda como escasa. Estos municipios que estamos acá, de amarillo, máximo, el que tiene 1,18% de su información cartográfica o escala 1-10.000 actualizada. Digo actualizada es tomada y vamos a ver que eso también es un ítem que metieron en la nueva resolución, actualizada y que se pueda utilizar. O sea, si hay una información histórica es otra cosa, pero que se pueda utilizar para otros fines, hay que ver que se pueda utilizar. Lo mismo, otros países, otros departamentos que ya tienen un poco más actualizado, el 4,21, por lo menos ya sobrepasan el 2%, y Antioquia y Córdoba, pues tienen el 71,58%. No sé por qué, pues no sé qué fincas habrá por ahí para poder actualizar la cartografía un poco más, de forma más óptima. Y, perdón, hay un error en la diapositiva. Eso es a 1,25.000. Ya podemos tener más información, fíjense, ya tenemos un poco más de certeza. En rojo están los que están hasta el 97% de información actualizada. El 70% pues ya. Y aún así en departamentos centrales, estos departamentos del eje cafetero están muy golpeados con la cartografía, no tienen cartografía de detalle casi. Y eso es importantísimo, pues claro está que también acá hay un gran componente de la cuestión de accesibilidad y de topografía. O sea, son regiones muy montañosas donde también se dificulta un poco tomar información georreferenciada, ¿sí? Pero sin embargo, pues si queremos desarrollar territorios hay que saber dónde están las cosas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, todo eso, pues, fue más que todo para eh, eh, llevarlos a qué se trata la resolución 471 del 2020. Esa resolución no es tampoco, mejor dicho, el acabose aquí de que no me cambiaron todo el sistema, ahora yo qué hago por toda la cartografía. No, afortunadamente después del 2005, y está también dentro de la parte cartográfica, también normativizaron cómo debía presentarse esa información, ¿sí? Y esa información, pues, tenemos muchos datos que nos sirven ahorita en este momento con transformaciones. Por ejemplo, plataformas como ArcGIS o como QGIS nos han permitido establecer, eh, ¿cómo decirlo?, similitudes o también hacer análisis a partir de información antigua, llevándolo a información actual. Entonces está la retransformación. ArcGIS puede retransformar coordenadas de un sistema a otro, dándole los parámetros. De hecho, ArcGIS tiene cargado el Magna actual, tiene cargado cuáles son los parámetros de ese. Y entonces, si yo tomo información georreferenciada con un GPS, yo puedo hacer en ArcGIS la transformación y ArcGIS me lo va a transformar a coordenadas planas de Gauss o inclusive a coordenadas locales, como les decía, los planos locales de referencia. A esos los locales está el origen Bogotá, está el origen Cartagena, está el origen Medellín, está el origen Cali. Pero pues, ojo con esa información, porque esa información, como les digo, hay que hacer un procesamiento pequeño, grande en algunos casos, para poderlo tomar y poder hacer un análisis confiable de esa información. Entonces, hay que ponerle mucho cuidado a esto. Si bien se creó en el 2016, esta resolución 1392, donde dice las especificaciones técnicas de la cartografía básica, es el compendio real de lo que tenemos que hacer cuando hacemos cartografía. ¿Mm? Esto aquí es un documento de más o menos 1000 páginas más anexos,
donde está toda la información de lo que se debe hacer, cómo tomar las ortoimágenes, qué precisión deben tener las ortoimágenes, cómo hacer la información GNSS, cómo, y esto va de la mano con las normas NTC que el Instituto Icontec ha sacado algunas normas porque hubo la necesidad de, antes trabajamos con las ISO y aún en algunos aspectos todavía trabajamos con las ISO, pero hubo necesidad de implementar una nueva, una nueva manual o un nuevo conjunto de normas, la norma técnica colombiana, para poder garantizar los trabajos de cartografía y de topografía, ¿sí? Entonces, esto también va de la mano con esas normas NTC. Entonces, también es importante que se tomen en cuenta. Entonces, la resolución 471, este es el fin de la resolución, se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia. Esas especificaciones ya estaban, o sea, les mostré que en la resolución del 2016 ya, y este documento lo que toma son las cuestiones, les hace modificaciones muy pequeñas a la 1392 del 2016, pero sigue básicamente en operación lo que dijo la 1392. Aquí solo cambia principalmente es esto, el sistema de proyección de referencia horizontal. Ya no va a ser tanto Gauss-Kruger, sino va a ser la generalización de este sistema que es la proyección transversa de Mercator. Casi que cualquier sistema de ese estilo, como ArcGIS o como QGIS, o inclusive ahorita vamos a ver un poco de Magna Pro, lo puede hacer. Sí, pero entonces el GRS80 va a ser el elipsoide de referencia. Todas las mediciones geográficas de latitud y longitud van a ser referidas a este elipsoide, pero que con respecto al WGS84 no van a cambiar. El nuevo origen va a ser 4 grados norte, 73 oeste. Eso, ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene. Falso este no va a ser un millón como, perdón, aquí es 2 millones, casi me fue un 1. No va a ser un millón, sino falso este 5 millones y en falso norte 2 millones. Perdón ahí por el error en la diapositiva. Va a ser 2 millones. Y eso lo hacen con qué fin. Había también un problema gravísimo cuando trabajábamos, y yo creo que también en la parte geológica se tuvo ese problema, o bueno, por descuido, es más inexperiencia, y era traslocar o transponer las coordenadas. Si eran un millón, si nosotros estábamos muy cerca al origen, tenía coordenadas 900.000, 980.000 y 950.000 en norte y en este. Entonces era muy fácil coger y darle la vuelta y estaríamos en otro lugar totalmente diferente al que estábamos antes. Esto pues ya hace que las cosas sean un poco más llevaderas en ese sentido, pues porque a veces uno necesita más practicidad en otras cosas. Es una de las ventajas que yo le veo. La otra es que casi ahorita todos los países utilizan esa transversa de Mercator. Gauss ya va quedando un poquito relegado y datos orígenes ya van quedando un poquito relegado por lo mismo, por la misma razón. Se generan muchas bases de datos en muchos orígenes y va a ser muy poco que va a ser muy difícil ese manejar tanta información. Entonces, iba, no, yo estoy trabajando en el Chocó entonces estaba en ese origen, entonces iba a otro lado, entonces estaba en otro origen. Y eso generaba unos conflictos siempre importantes. El factor de escala, hay que aplicarlo a distancias horizontales, la reducción de escala, la reducción por factor de escala, pues porque una cosa es medir la distancia de la fachada de mi casa, que tiene 4 metros, a una distancia siempre significativa de 10 kilómetros. Entonces, ese factor de escala hay que tenerlo en cuenta cuando hagamos ese tipo de transformaciones entre coordenadas geográficas, latitud, longitud, a coordenadas, en este caso, proyectadas al sistema de Mercator, la proyección transversal de Mercator. Y el sistema de referencia vertical sigue exactamente igual. Eso no ha cambiado. Se sigue tomando la nivelación geodésica, los mismos NPs, puntos con nivelación de precisión,
distribuidos por todo el país. Anteriormente, pues, mis profesores y mis colegas antiguos tenían que pedir certificaciones de esos puntos de altura ante el IGAC. El IGAC era el que le decía si ese punto tenía cierta altura, y eso tocaba ir allá al IGAC a comprar el certificado. Ahorita ya no, ya el IGAC no está certificando puntos de referencia vertical, pero pues sin embargo está la geodatabase inclusive de esos puntos para ser utilizados en los proyectos de ingeniería. El acueducto en Bogotá, por ejemplo, lo utiliza muchísimo y es importantísimo, o sea, la precisión sobre eso. Entonces, el nuevo origen realmente ahora queda es en Puerto López. Los que hemos ido a Puerto López nos hemos visto el obelisco de Puerto López. En Puerto López, en Meta, está, pues se supone que es el centro geográfico de Colombia, aunque eso es más un monumento, porque el origen como tal es un poco más desde el sur, el que determinaron. Entonces, este va a ser el nuevo origen, y así vamos a representar ahora cartográficamente, proyectando desde este origen las coordenadas hacia el plano de proyección que ya determinamos. Entonces, aparte de eso, la resolución del IGAC propone qué productos y qué nivel de detalle deben tener. Entonces, para datos ya proponen las escalas 1 a 25.000, o sea, se orienta a tomar escalas mucho más grandes, perdón, de 1.000 a 1.25.000, porque esa es la que se tiene que densificar. Si queremos escalas más pequeñas, está bien. Siguen manejándose, a nivel geológico se sigue manejando muchísimo, pero la, 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 las mejores escalas para tomar de determinación sobre ciertos procesos son estas escalas. Entonces, encaminar los esfuerzos es a densificar esa información. Ortoimágenes, que también todavía está, aunque está normativizado, en muchos ámbitos todavía están, digamos, como muy distanciados de lo que nos pueden ofrecer las ortoimágenes. Llámese ortoimágenes, no solamente lo que tomen ahorita con vehículos tripulados, con aviones, donde pues obviamente por cuestiones técnicas son más estables, pueden determinar cosas con mucho más precisión, pero pues tienen que volar muy alto, además las escalas van a ser muy pequeñas, sino que, por ejemplo, el uso de vehículos aéreos no tripulados es supremamente importante ya para el desarrollo de más que todo las geociencias o otras ramas también del conocimiento que permiten hacer eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado ya con las ortoimágenes, ya es necesario implementarlas a nivel geológico. Ahorita vamos a ver unas metodologías que hay, pues que creo que las conocen, la mayoría, sin embargo hay que empezar a hacerlo. Entonces, me describe qué requerimientos mínimos debe tener las ortoimágenes para poder ser presentadas y que esa información pueda utilizarse para tomar determinaciones. Entonces, por ejemplo, escalas 1.000, el GSD, el Ground Sample Distance, que es la precisión con la cual yo puedo determinar, o sea, ¿qué puedo determinar a esa escala? Perdón, el GSM significa es qué distancia mínima puedo determinar con esa autoimagen. ¿Mm? Entonces, esto es importante, es muy importante. A escalas 1.000 yo ya puedo tomar determinaciones de 10 centímetros, dependiendo del tamaño del ortofoto, obviamente. Entonces ya se viene ya al campo de la parte digital, del análisis digital de imágenes, ya no se hace como antes, pues sigue utilizándose ese método y es igual de válido, de estar con el estereoscopio, estar mirando y tomando las curvas de nivel, tomando los accidentes, eso se sigue haciendo y se seguirá haciendo por muchísimo tiempo, pero ahorita se le añadió otro componente, y es la fotografía digital nos ha permitido, y el software nos permite hacer análisis un poco más detallados, más rápido además, y con información un poco más veraz, digamos así. Modelos digitales de terreno, también de igual forma, esto es importantísimo porque en esto sí podemos tomar determinaciones sobre curvas de nivel, sobre un poco de aspectos
bien importantes para los desarrollos de los proyectos, no solo en geociencias, sino en otros aspectos. Entonces, los modelos digitales de terreno define las mallas mínimas que debe tener, mínimos que debe tener para poder que un modelo digital de terreno sea confiable y sea represente la realidad de forma óptima. Tipos de representación, aceptar ortoimágenes, el IGAC, son informaciones raster y los formatos obviamente ya ser TIFF, GeoTIFF, ya georreferenciados. Ojo con esto, la georreferenciación de este tipo de insumos se debe hacer con eh, metodologías de precisión, de muy alta precisión. Los puntos de control deben ser unas precisiones adecuadas, midiendo el error cuadrático medio, midiendo las precisiones relativas a las absolutas y así de esa forma podemos determinar que las imágenes van a servir. Los modelos digitales de terreno también son raster, STIF, y las bases de datos cartográficas, que realmente con lo que trabajamos la mayoría, aunque también con eso trabajamos obviamente en sistemas vectoriales, en información vectorial, en diferentes formatos, las geodatabases. Entonces, antes, por ejemplo, y de hecho hay que empezar a introducir también a lo que es el estándar cartográfico que tiene el Servicio Geológico, está muy bien. O sea, él muestra cómo cómo representar toda esa cartografía geológica. Con la forma, pone una normalización y es muy adecuada para lo que estamos haciendo. Sin embargo, no habla de qué metodologías o qué grados de precisión voy a tener sobre eso. ¿No? Hasta donde yo vi, no, no. Entonces, esto puede ser la oportunidad para empezar a hacer esa implementación y poder hacer ese intercambio de metodologías en cómo se forma una cartografía de determinada detalle a otra cartografía de determinado detalle. Y también, pues, pasa con las temáticas. ¿No? La cartografía geológica, obviamente, requiere unos niveles de detalle un poco diferentes a los que voy a hacer por ejemplo, identificando predios o identificando vías o otras cosas. Sin embargo, yo creo que esta es más la oportunidad para empezar a tomar esas metodologías y poder desarrollarlas. La consistencia temporal es algo supremamente importante de la resolución 471 porque me dice que la captura de información para generar esa cartografía debe ser inferior o igual a 3 años. En espacios con poco flujo inmobiliario es a 5 años, pero con poco flujo inmobiliario, pues realmente es más de lo que uno cree. Sin embargo, pues esa cartografía hay que actualizarla. El suroriente del país está totalmente desactualizado en cartografía, es necesario actualizarla. Y con información menor a 3 años, eso requiere que los proyectos sean mucho más rápidos y mucho más efectivos a la hora de generar productos. Entonces, esto es efectivo, ok. Entonces, eso nos lleva a pensar es en qué metodologías estamos utilizando para la captura de información georreferenciada. Esto aplica para todos los campos todos los campos de conocimiento y inclusive ciencias e ingeniería. Entonces, los sistemas de navegación satelital han revolucionado el mundo, pero asimismo es necesario aprender a utilizarlos y utilizarlos de tal forma que pueda yo sacarle mejor provecho del mundo. Los métodos estáticos son los de más precisión. Esto es un receptor satelital. La tecnología afortunadamente nos ha dado unas herramientas un poco más adecuadas para tomar los puntos con gran precisión. Este, por ejemplo, es de 220 canales, mientras un navegador Garmin es de 70 canales. Esto permite que tenga mayor recepción de satélites y pueda tomar el punto con mayor determinación. Aquí lo mencionamos, precisión menores a 5 milímetros en horizontal. Entonces, son precisiones muy buenas y que, pues, a mi parecer sería necesario que en cada proyecto de cartografía geológica se tomen estos puntos de georreferenciación con miras a poder tomar escalas mucho mayores y que me permitan tener un nivel de detalle mucho mayor al que se toma ahorita con navegador. Entonces es importante que esto se tenga en cuenta a la hora
a la hora de elaborar cartografía. Podemos tener precisiones de 25 milímetros en vertical, también, pues bueno, relativamente a como se hacía antes, pues es una gran ventaja. Este es un método que me parece que es razonable y que me cumple con los estándares que puede llegar a ser, a tener las especificaciones cartográficas, que es el sistema de navegación satelital también. Casi todos los aparatos hacen, los GNSS hacen las dos, hacen RTK y hacen estático. Y este RTK también es una metodología muy buena y rápida para hacerla en campo. O sea, con dos receptores yo puedo ir tomando y esto tiene la comunicación vía radio puede llegar, si el terreno lo permite, a tener alcances de 7, 8 kilómetros. Entonces yo puedo irme con mi receptor, irme levantando información geológica de lo que yo necesite con ya más precisión. Y aparte de eso, estas metodologías permiten, por ejemplo, con los colectores, que son aparatos donde uno ve qué es lo que está haciendo el satélite, el receptor, perdón, básicamente, y los satélites, pues puede ver uno ahí dónde están y todo, igual que en el Garmin, pero me permiten, por ejemplo, capturar información, metadatos. Por ejemplo, si voy caminando y veo un afloramiento y veo las capas que puede presentarse en la parte sedimentaria, o veo pues la foliación en una metamórfica, entonces yo puedo con el mismo colector tomar la información y esa foto ya me sale georreferenciada con precisión y se me une a una carpeta y eso ya va a ser mi sumo de trabajo. Obviamente, esto no reemplaza, digamos, estar tomando las notas, estar como lo vemos en la carrera, sí, pero entonces es una ayuda porque se puede hacer de una forma más objetiva el trabajo que realizamos en geología. Sí, entonces eso va a ser o sea, una herramienta supremamente importante a mi parecer, como todo lo digo desde la parte topográfica obviamente, y que podría contribuir a tomar más eficientemente la información geológica y que permita aparte de eso cumplir con los estándares de la cartografía que menciona el Instituto Geográfico. Entonces, vale la pena intentarlo, yo creo, no sé, para poder determinar si es viable o no. Ese es el que la mayoría de todos conocemos, el navegador de mano. Muy bueno, pues o sea, sigue siendo utilizado. Tiene muchas herramientas, el tracking, podemos tomar el waypoint, podemos tomar muchas otras cosas, pero pues la precisión no es adecuada. Y aparte de eso, no sé si les ha pasado, eh, utilicen un aparato de esos en una zona supremamente boscosa. Ya no serviría. No serviría pues, precisamente por la misma característica del aparato, no podemos tampoco pedirle tanto. Tiene muy poquitos canales, aparte de eso, el acceso a las señales de los satélites es un poco limitado. Sin embargo, sigue siendo muy importante. Eh, en cambio, por ejemplo, el navegador submétrico, es como un intermedio entre el Garmin y el otro. Puedo alcanzar precisiones de 50 centímetros. Es muy interesante. Tiene las mismas funcionalidades del otro. También algunos permiten tomar fotos, permiten inclusive grabar voz. Pues las memorias a veces fallan. No solamente lo escrito también funciona, sino voz también pueden grabar en algunas ocasiones. Es muy bien interesante estos aparatos. Eh, y también pueden ser utilizados, como les digo, en ese tipo de cosas, en ese tipo de procesos de generación de cartografía geológica. Ese es también importante y rescatar y resaltar que pues obviamente la brújula nunca pasará de moda. Esto no reemplaza ninguno de sus, digamos, metodologías antiguas, sino que la complementa muchísimo. Y pues, como les digo, puede tomarse la información de forma más objetiva para estos posteriores usos. Y esto, hay muchas discrepancias también todavía con el uso de estos aparatos. Y sin embargo, en las especificaciones para generación de cartografía de liga, que es la 1392, ya dispone de controles de calidad de la información tomada por los drones. Los BAND, vehículos aéreos no tripulados,
Esto, a mi parecer, es lo que ha revolucionado todo y permitirá hacer redensificar la cartografía geológica que tenemos, que necesitamos para poder hacer determinaciones. Hay de varios, eso es para todos los gustos, hay de varios sabores y colores. Aquí por lo menos tenemos de ala fija, drones de ala fija, que eso pueden alcanzar muchas distancias, cubrir mucha distancia, con poco gasto de energía. Tenemos drones inclusive mixtos, pueden ser multirotores o de ala fija, también importantísimos, o tenemos multirotores. Inclusive podríamos analizar los afloramientos verticales por medio de estos aparatos. Es muy chévere la aplicación que tiene esto y la investigación que podemos hacer sobre esto sería genial en el departamento de geociencias, porque esto puede llegar a dar luces sobre muchas otras cosas que no hemos tenido en cuenta, pienso yo, pues ojalá se hayan las ideas para eso. Y esta otra es ya la cuestión, digamos, la cerecita en el pastel de las metodologías modernas, que también está normativizada, inclusive el IGAC se basa también en otra que es la ASPRS, que es la Asociación de Fotogrametría en Estados Unidos, donde ya proponen también controles de calidad y proponen las metodologías para hacer levantamientos topográficos y de otro estilo, en este caso geológicos, con esta metodología, por ejemplo, con la metodología LIDAR. La tecnología LIDAR es, con esto pueden determinarse las fallas, inclusive aunque estén ocultas por los árboles. Con esta tecnología podría determinarse muchos otros aspectos que a simple vista la fotografía no me permiten hacer. Esto también está incluido dentro de las especificaciones de la nueva resolución. Es importante de conocerlas y tratar de aplicarlas. O sea, esto digamos que es uno de los impulsos que pueden darse para el estudio geológico de cualquier terreno, de cualquier territorio. Y las ecosondas, pues ahorita en el grupo de hidrogeología había visto que algunos levantamientos se están haciendo con metodologías antiguas, de tomar información, por ejemplo, sobre la parte bentónica de los cuerpos de agua, los levantamientos subacuáticos. Pero este tipo de ecosondas ya vienen con incorporación de sistemas satelitales, ya vienen con correcciones en tiempo real, ya puede ser en RTK y pueden causar también alto impacto sobre cuerpos de agua, o sea, el estudio de cuerpos de agua y la geología, obviamente, y toda la que pueda estudiarse sobre los fondos subacuáticos. Y bueno, pues eso es más o menos lo que hasta ahora hemos visto, es como una especie de incorporación de esa parte geológica a lo que decía la resolución del IGAC. Como reflexiones y conclusiones, pues muchas, más que conclusiones, es más reflexiones, pensaría yo. Todavía no se concluyó nada porque hasta ahora viene, hasta ahora viene la implementación de esa nueva cartografía. Esperemos pues que sirva y va a servir, obviamente, eso se supone que se hizo con estándares técnicos muy elevados, que se hizo, que permiten que podamos hacer la cartografía de una forma adecuada, rápida, porque necesitamos también ya insumos, como vimos, estamos un poco atrasados en la parte de generación de cartografía, es necesario ya empezar a hacerlo, y aparte de eso, para empezar a hacerlo, es necesario que también se implementen las nuevas tecnologías. Yo pienso que el problema principal no radica en el mismo sistema de coordenadas. O sea, eso podría llegar a ser una transformación entre uno y otro, que se crean distorsiones, eso sí, ya podría mirarse. Lo que yo pienso primero que todo, en la parte de voluntad administrativa y política, es importantísimo también tener en cuenta eso. Segundo, es precisamente la implementación de esas tecnologías en la forma en que hacemos cartografía, en la forma en que tomamos la información, para utilizar eso y para poder generar una cartografía más confiable. Tercero, pues bueno, también los recursos, aunque el IGAC ha propuesto recursos super elevados, pero pues obviamente son para funcionamiento interno, pero sin embargo, pues también desde la parte geológica, por ejemplo, pues el servicio geológico, las universidades también necesitarán recursos para poder desarrollar
todo ese tipo de metodologías de levantamiento de información para poder incorporarlas a esa cartografía. Entonces es importante que pongamos en cuenta eso. Y pues muchas más conclusiones que cada uno obviamente sacará. Yo he sacado esas principales, esas tres. Entonces, pues habrá que ver de pronto alguna observación, alguna pregunta sobre esa, sobre esto. Entonces, muchas gracias por haberme atendido. Maximiliano, muchísimas gracias por ese paseo tan chévere en torno a tu objeto de estudio y que nos sirve pues muchos de los temas que tocaste a los geólogos. Tienes, ¿cómo se llama esto? Una fanaticada importante pidiendo tu presentación. Ahí Ok, están, profesora. están en el chat poniendo los correos para que sea enviada. Si tú no tienes ningún problema en compartirla, pues se las podemos pasar a las personas, pero eso ya pues tú me dirás. Y lo Claro, otro, sí, señora. tienes varias preguntas. Puedes mirar el chat para que Sí, vaya. profesora. Listo, Acá vale. ya está, ya estoy acá en el chat. Gracias, profe. Las alcaldías que hacen, pensé que no debería existir tanta desactualización. Ah, bueno, Jordi, gracias por preguntar. No, lo que pasa es que las alcaldías se atienen a lo que hace el IGAC, pues porque imagínate, llevamos 25 años haciéndolo de esa forma, esperando a que el IGAC nos actualice. Entonces, es importante, por ejemplo, ahorita las actualizaciones de predios, ¿cómo se hacen? Uno va de topógrafo y va y levanta el predio. Tiene que ir, si es fuera de Bogotá, tiene que ir a la regional de su pueblo, de su departamento, y solicitar la actualización de ese predio. El IGAC básicamente verifica en 2 años. Imagínate, dura 2 años para verificar un predio de 1.000 metros cuadrados. Y la alcaldía no hace nada, porque si la alcaldía tiene algún problema, no sé, un problema de espacio público, un problema de permisos, por ejemplo, para hacer un loteo, tiene que esperar hasta que el IGAC solucione todo ese problema de la cartografía. Entonces, eso fue ese problema de que el IGAC esté tan centralizado para realizar la cartografía. Esperemos que la cartografía se actualice de una forma dramática con la implementación del catastro multipropósito y con la autonomía que van a tener ahora los municipios de actualizar su propia cartografía. Eso para mí es genial. Para mí es genial porque los procesos van a ser muy rápidos. O sea, saber, por ejemplo, si tu predio puede ser cultivado, puede ser loteado para poder hacer una urbanización pues, en tiempo real. Es genial, es muy bueno. Entonces, Jordi, espero haber contestado tu pregunta. Eduardo Estepa dice, buenos días. De acuerdo con la resolución 471 de 2020, aplica para proyectos ya adjudicados. Bueno, la 471 no está proponiendo un periodo de transición. Que no sé, o sea, eh, si fuese así, pues habría un periodo en que puede presentar uno de una forma o de otra. Si ya tienes el convenio ya adjudicado, ya tiene unos requerimientos técnicos y los requerimientos técnicos van a ser con Magna desde 2005. Entonces, igual como te digo, o sea, básicamente si levanta la información de esa forma, si levantaste la información antes de, pues ya se puede representar de las dos formas, tanto en los orígenes antiguos como en el origen nuevo. Entonces, la resolución hasta ahora está diciendo que es inmediato, pero pues, pero que ya tocará mirar que los requerimientos del proyecto que ya está adjudicado. Si es en Magna antiguo, pues preséntalo en Magna. La geodatabase igual yo la podré reproyectar en Archis. Entonces espero alguno que si quiere me charla por favor para poder ampliar la respuesta si quieren, por favor. Diego Mazo dice para San Andrés no es oeste-oeste, no era oeste-oeste. Para San Andrés era el origen insular, por lo que te decía, Diego, por la deformación que puede causar. Puede causar esa proyección pues, está muy lejos, es que San Andrés es muy lejos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Dice Víctor, la razón de Córdoba, en que Córdoba tiene los predios agrícolas y ganaderos más grandes. Ah, bueno, sí, puede ser, Víctor. Espera, comparto las preguntas.
para que los compañeros lo vean. Ya. Víctor me decía que los predios tienen los predios agrícolas. Pues sí, claro. Sin embargo, bueno, no sé, es que hay muchas opiniones divididas también. Sabemos que queda en Córdoba y sabemos qué es lo que ha pasado. Igual de ese terreno es de muchas ciénagas, de muchas cosas. Y así como en Córdoba es importante desarrollar la parte agrícola y la parte agropecuaria, también es importante desarrollar por ejemplo, el conocimiento sobre los ecosistemas. Y allá hay, o sea, la costa Caribe hay mucha información y mucha riqueza que debe ser levantada geográficamente, cartográficamente. Y es necesario que eso se haga en todos los municipios, pero sí puede ser. Hola, el profe Luis Hernández ya se había ido. Liliana dice si se está trabajando exactitud y precisión en este nuevo origen, ¿por qué se deja una latitud con solo grados? Ah, no, Liliana, eso no tiene nada que ver con eso. O sea, una cosa es que el origen quede arbitrariamente en ese punto, ¿sí? Pero otra cosa muy distinta, Liliana, es que cuando tú vayas a levantar la información de una ubicación que tú necesites, no sé, la que tú quieras, ese punto esté determinado con otra precisión. O sea, el origen es este, es como si tú, ¿cómo te digo? Si tú pones tu origen cartesiano, cuando tú estás graficando, no sé, una recta en un plano o lo que sea, tú el origen lo pones donde quieras. La recta sigue siendo la recta. Y entre más te acerques tú al punto de la recta, más precisión vas a tener. No importa el origen que tú tengas. Eso no va a pasar. Hernán, de que suministren al siguiente correo. Ah, ok. Hernán, sí, ya ahorita tomo la información de los correos y las envío. Envío los correos. Entonces, ya está acá. Rojas dice, teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, ¿cómo interactúa y se relaciona el catastro multipropósito con la nueva plataforma de la ANA minera respecto al nuevo sistema de coordenadas para minería? Ah, bueno, de la parte minera no tengo mucha información. Pensaría yo, eso sí lo digo a modo muy personal. Eh, Toca esperar que el catastro multipropósito empiece a actuar. Se supone que el catastro multipropósito crea un poco más de herramientas y atributos en cada entidad geográfica, donde yo pueda determinar con gran precisión qué problemas hay en ese municipio, o no qué problemas, qué características tiene, por ejemplo, un predio. Entonces, ese predio tiene potencial de, no sé, tener yacimientos de cierto mineral o de cierto recurso, o tiene el potencial de ser víctima de una geoamenaza, ¿sí? De una remoción en masa, un desplazamiento, bueno, muchas cosas. Entonces, hay que ver, es que el IGAC ya sacó sus resoluciones de catastro multipropósito. Las otras entidades ya tienen acoplarse a esa información y crear sus nuevos procedimientos y protocolos para el análisis de esa información y la toma de decisiones. O sea, el catastro es simplemente el IGAC y así lo dicta, digamos, el mismo principio del IGAC es generar la cartografía y controlar cómo se hace la cartografía. Pero los insumos, cada entidad tiene que recopilar información y establecer sus propios protocolos para poder hacerlo. Entonces, espero que eso, pues más o menos conteste su pregunta. Ellos son los que tienen que, 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 que determinar cómo van a hacer la implementación de esa información a sus protocolos. Entonces, Jair dice, mientras no existan pilotos de levantamientos geodésicos de alta precisión referentes a las afectaciones en área de los predios, es muy temprano venir a hablar de las bondades de esta nueva norma. Sí, es cierto, es cierto, pero de todas maneras, no podemos tampoco esperar, bueno, bien a modo muy personal, no podemos esperar hasta que hayan esos pilotos de levantamientos geodésicos para implementar la norma. Ya hemos visto cuál es el problema de eso, pienso yo. Para mi parecer, el atraso que tiene la cartografía también fue por falta, no sé, inclusive tanto no el personal,
ni los equipos, fue también la falta de coordinación normativa para poder realizar eso. Pero sí, podría ser el levantamiento, los pilotos de levantamiento geodésicos deben estar a la orden del día. Luis Fernando Montes dice, entendí que la resolución 471 vuelve a la proyección de Mercator. Sí, sí, ahí precisamente uno de los parámetros es la proyección de Mercator, pero como ya el elipsoide ya se ha cambiado, el problema no es la proyección de Mercator, el problema era también los otros parámetros elipsoidales y geoidales. Los sistemas de proyección, pues los sistemas de proyección siguen basándose en los mismos principios matemáticos. Por eso te digo, de todas maneras, muchos países, como por ejemplo Uruguay, creo que fue el que cambió otra vez a Mercator y también tenía planas de Gauss, proyección planas de Gauss. Entonces, de hecho, nosotros básicamente hacemos esas proyecciones, seguimos haciendo esas proyecciones. No hay tanto problema. Lo importante es que los puntos también se hayan tomado con gran precisión y que yo pueda confiar en esa información. Y obviamente con el manejo matemático. O sea, es que la proyección en sí mismo es una forma de representación, pero afortunadamente los software ahorita permiten hacer cálculos o extraer información indirecta considerando otros parámetros que matemáticamente o si uno los hace a mano sería imposible. Sí, no sé, por ejemplo, el análisis de un volumen, pero grande, una montaña, por ejemplo, o distancias realmente geodésicas que si yo lo hago con un plano, si yo cojo una proyección, así sea a escala 1/10.000, y yo mido con una regla según la escala y digo la distancia entre este punto y este punto son 20 kilómetros, pero resulta que tú vas y lo haces en ArcGIS y en ArcGIS muestra otra opción porque tú le dijiste que tomara en cuenta la curvatura de la Tierra o tomara en cuenta otros aspectos. La proyección a mí se me hace que es una forma de representación y está bien, o sea, uno tiene que verlo también, pero los software han ayudado muchísimo a hacer el análisis de otra forma, un poco más objetiva y sin tanto error. Entonces, espero que sé que se, que haya contestado tu pregunta. Para las regiones insulares se manejará muy bien, sí, sí, claro, pues es para todo el territorio nacional. Eh, no, en ArcGIS hasta ahora, con este nuevo origen, toca crear en ArcGIS el nuevo origen. Igual por eso te dan los parámetros. Te dan el parámetro de proyección, te dan el parámetro de escala, que es lo que te pide ArcGIS, y la latitud y longitud y el elipsoide. ArcGIS te pide eso y simplemente tú llegas y lo incorporas, reproyectas en tu capa de layers y ya eso te va a dar el parámetro. ¿Existe algún periodo de transición? Eso ya eso no lo ha mencionado. El periodo de transición no lo ha mencionado la norma. Para ver cómo, si lo que, si lo presenta. David dice incidencia sobre la resolución 40/600, sobre la cual se establecen requisitos y especificaciones de orden técnico minero para la presentación de planos. Grave. No sé, David, si puedas mencionarme, esta no la conozco, ¿de qué año es? Pues porque a partir de ahora la cartografía se va a presentar así. Aunque digamos que yo creería que cada entidad puede llegar a pedir la cartografía antigua, o sea, de forma antigua o de la nueva forma. A falta mirar es para qué la van a utilizar. Uy, como te digo, es que una cosa es presentar una cartografía 1/10.000, que esas 2 millones, 5 millones funcionan perfectamente, pero una cartografía 1/2000 que a veces se necesita y muy probablemente se va a necesitar, hay que crear planos topográficos de referencia, entonces ya la proyección de Mercator no quedaría como muy consonante con esa nueva proyección. Medir la mayoría del territorio con un solo origen no tenemos más deformación y error. Vuelve y juega, Vicente. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que esto es la proyección, es la representación. Los puntos siguen siendo puntos y, o sea, lo que tú veas en una proyección no siempre es lo que realmente está en el terreno. Lo que toca hacer es
analizarlo con las herramientas tecnológicas de forma que podamos considerar todas esas deformaciones y errores y tomar determinaciones sobre eso. Sí, pues es que nosotros tenemos la concepción de que la cartografía es el papel que nosotros vemos en una mesa, sobre una mesa. Y no, la cartografía realmente ya no es eso. Eso es una de las representaciones como para que se vea de forma, ¿cómo decirlo? De una forma óptima no óptima, perdón, sino de una forma, no fue la palabra, determinante al momento visual, al momento de mirar qué accidentes o qué estructuras hay en ciertas regiones. Otra forma es en un programa ya coger eso y decirle, bueno, resulta que esta capa tiene 20 centímetros de ancho y de grueso, perdón, de grosor, y se me extiende por, no sé, 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, y la capa está inclinada. Entonces, tú en un plano no vas a poder ver la inclinación de la capa. Te muestran, te muestran símbolos, son los, por ejemplo, los cruzamientos, cómo es inclinada la capa, ¿sí? En qué dirección. Pero una cosa es tú verla en un símbolo de máximo 5 milímetros sobre el plano, y otra forma muy distinta es en que tú en un programa ya lo hayas levantado, sepas cuál es la geometría correcta de lo que estás midiendo y tú lo hagas desde el programa. O sea, esa cartografía en sí mismo, o sea, esa noción de cartografía de encontrar el papel sobre el no es ya tan viable. Eso es una representación y se sigue utilizando para orientarse, pero una cosa es para orientarse, otra cosa es para tomar determinaciones de que, oiga, el volumen de tal cosa es esto, la longitud es esta, todas las capas están buscando hacia este sentido. Entonces, hay que entender de otra forma de pronto cómo utilizar esos recursos, pensaría yo, Edir. Entonces, no sé si contesto su pregunta. Hola. Buenos días, de acuerdo. Bueno, importante. ¿Cómo se debe configurar el GPS? El GPS hay unas opciones dentro de los settings de los GPS donde puedes cambiar los parámetros. Ya no debes escoger WGS84, sino GRS80, aunque para efectos de las coordenadas eso no va a cambiar el problema. O sea, no va a poner el problema, perdón. El asunto sí es la proyección, si tu GPS está configurado para que lo transforme a la proyección y que el GPS tú vayas caminando y te diga en términos 2000 2 millones o 5 millones. Entonces, ahí también está el parámetro UTM y está el parámetro de cambiar el falso norte y el falso oeste para que el GPS te dé en tiempo real, aunque vuelve y juega. Ojo con los GPS de mano, pues sirve para ciertas cuestiones y está bien, para que una cartografía unos 10.000 hacia arriba está perfecto, pero ya cartografías un poco más detalladas ya no es aconsejable y sería bueno tomar otras metodologías. Jorge Eliezer Cifuentes, teniendo en cuenta el COMPES 3859, no existe una integración eficaz entre catastro y registro. Y mientras esto no se coordine de la mejor manera, será imposible tener una cartografía predial actualizada. Sí, es cierto, pero entonces eso fue en el 2016. Como te digo, la Superintendencia de Notaría y Registro en el 2017, creo que fue, eh, no me acuerdo, si fue 2017 o 2018, sacó la resolución donde se normaliza eso y le pide a las notarías principalmente, que son las que hacen ese registro de los predios y la titulación, que cómo deben pedir la información topográfica de los predios y cómo eso debe ir inclusive ahora anexo a la escritura pública del predio. Y de esa forma poder hacer los tratamientos correspondientes a la actualización. Entonces, sí es importante. En ese momento no existía esa norma, pero en los últimos 3 años sí ha salido esa norma y es importante revisarla. Vamos a ver qué resultaba, que todo es con el tiempo. La Agencia Nacional de Minería, Jennifer Cárdenas dice que la ANM va a solicitar la nueva proyección de los planos y en el caso de las celdas que están utilizando la ANM, tocará hacer la nueva proyección del nuevo sistema. Jennifer, no te entiendo la pregunta. O sea,
Se solicita la nueva proyección en los planos, pero en el caso de las celdas que se están utilizando, tocará hacer una proyección en un sistema, no, no te entiendo. Si Jennifer está por ahí, ¿me podría aclarar? En Global Mapper también toca crear el origen. Sí, claro, Sol Angel, para la proyección toca en Global Mapper hacerlo. En todos los sistemas de georreferencia, en todos los sistemas de información geográfica te toca hacerlo. El IGAC deberá actualizar, Carlos Andrés dice, deberá actualizar las herramientas para el traslape de coordenadas, por ejemplo, este es yo les iba a mostrar algo del Magna, pero pues no quería extenderme mucho. El Magna Sirga, el Magna Pro, dices tú. El software no es Magna Sirga, sino Magna Pro. El Magna Pro sigue haciéndolo al antiguo sistema, a la antigua proyección de Gauss. Eh, por ahora, me gustan mucho los métodos que hace ArcGIS, Carlos Andrés. Me gusta mucho el método porque es que tú, o sea, los parámetros están definidos. Si tú tienes tus capas en un determinado sistema y tú las pasas le metes el nuevo parámetro, ArcGIS te lo va a reproyectar, lo mismo QGIS, te lo va a reproyectar y te va a decir cuáles son el nuevo valor de la coordenada en el nuevo sistema. Por ahora, y te permite aparte de eso exportar, qué sé yo, la tabla de atributos te permite generar la geometría de ubicación y exportarla además. Es una buena opción por ArcGIS, lo mismo, pero pues habrá que ver si el IGAC envía un nuevo aplicativo como Magna Pro para poder determinar las coordenadas. Magna Pro sigue funcionando, por ejemplo, y sigue funcionando perfecto para ese cambio de coordenadas en geocéntricas, por ejemplo, que esas sí no dependen del origen de nada de 2 millones, 5 millones. En geocéntricas, Magna Pro sigue permitiendo hacer la cuestión de nivelación GPS en la nueva versión 4.2. Te permite hacer el cálculo de velocidades de los diferentes modelos de Vemos, el 2005, el 2015, 2017. Entonces, puedes seguir utilizando Magna Pro. La cuestión de reproyección de las capas, yo te sugiero ArcGIS. ArcGIS es la mejor opción. Ah, David me decía que el año 2015, por medio de la cual se establecen requisitos de orden técnico minero para presentación. Ah, bueno, fíjate, es de 2015. Esta resolución es del 2020. Entonces, David, ya habrá que mirar cómo se tiene que acoplar. O si siguen utilizando, yo pienso que el IGAC no, de hecho la resolución no dice que las entidades tienen que utilizarse, no, pero sí es importante que se pasen a nuevo modelo, porque de esa forma se evitarán serios inconvenientes de las entidades cuando al momento de hacer compatible la información o analizar información procedente de diferentes fuentes. Entonces, es importante, voy a leer esa resolución para ver cómo es que está pidiendo la, que la cartografía. Jair Ramírez, perdón, yo no me salté ninguna. Maximiliano Jair Ramírez te dice, acerca de la red de Liga Guía del Servicio Geológico Colombiano, es necesario hacer una precisión respecto a la ubicación y construcción de las estaciones permanentes. Mientras el Servicio Geológico construye sus estaciones con estándares mundiales, sí, es cierto, como es de llegar a la cimentación de la roca, el IGAC tiene la mayoría de sus estaciones en techos y terrazas. Eso es importante, sí, señor. Pero Sirgas se los aprobó. Sirgas aprobó porque de todas maneras se hizo un estudio en cada estación. Yo el que conozco así de primera fuente fue el de la estación de Boga, acá en el Instituto Geográfico. Yo trabajé ahí cerca, yo trabajaba con una empresa que se llama Casa del Topógrafo y me di cuenta que, 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 que ese terreno no presenta tantos problemas para poner esas estaciones en una edificación. Sirgas no menciona eso. O sea, Sirgas dice, si estás en una edificación, no hay lío. El todo es que no tenga ciertos movimientos, pero el dato del servicio geológico es importantísimo. Claro, si llega a un terreno competente para que no haya tanto problema, sí, claro, genial.
Y el IGAC tiene la mayoría de sus estaciones en techos y terrazas. Ya hay un orden de siglas para que el IGAC se acoja a las normas que utiliza el Servicio Geológico, es decir, bajaras, que ya hay, me dice Yair, de eso sí no tengo conocimiento, puede decir, pero si la hay, sería genial que todo se normalice y que todas nos sirvan para hacer rastreo permanente. Sería genial. Entonces Jorge Eliezer me dice, pero es importante tomar las coordenadas locales según la Superintendencia de Notariado de Registro y el IGAC. No tiene o tenía claro cómo realizarlo, lo digo por experiencia. Ah, ya, 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 ya. No hay claridad, linderos. Ya, pues es que sí, claro, las coordenadas locales, es que vuelve y juega. O sea, normalmente cuando hay municipios donde uno hace levantamientos catastrales, de los 1.100 municipios que tengan un origen oficial de coordenadas planas cartesianas, muy pocos. Entonces, básicamente, y tú debes saber, Jorge Eliezer, no sé si es topógrafo también, ¿no? Según lo que veo, sí. Uno mismo crea el origen cuando hace la georreferenciación. Uno mismo crea un origen y sobre ese origen es que hace los levantamientos, ¿sí? Y uno pues lo presenta en el informe, vea, se creó en el origen tal y ya la incorporación ya la hará la respectiva entidad. Pero sí, no hay crisis, no hay claridad en los linderos. O sea, sí es cierto que está floja, pero sin embargo, este es un primer avance. Esa resolución fue un primer avance como para que se intentara normalizar eso, porque es que ahorita el otro avance va a ser la descentralización del catastro. Y de esa forma los municipios ya tendrán más autonomía sobre eso y los trámites ya no se demorarán tanto. Entonces, el Ángel me decía, son celdas con una medida mínima de 1.1 hectáreas. Ah, ok, ok, ok. Y posiblemente se podrían correr los polígonos generando posible conflicto de superposición de áreas, si es cierto, como pasó en su movimiento con el origen de Bogotá, exactamente. Pero, vuelvo y juega, se hace el Ángel, si tú reproyectas uno, tienes que reproyectar todo, ¿sí? Y si la información que tienes está en el antiguo sistema, igual al momento de reproyectarlo, hay que ver la precisión con la cual, vuelve y juega, la precisión con la cual tomaste la información. No tendría que presentarte conflicto o mayor conflicto. Hay que respetar de pronto cosas como la topología u otras cosas y ya sería bien importante. Ahí ese caso no es, digamos, no es todos iguales. Habrá casos en los que toca analizar y hacer transformaciones matemáticas o de otro estilo o posibles retomas de información para poder hacer eso. Entonces, es importante, es importante que consideres esa parte. Entonces, según lo que yo te entendía, entonces vas a generar conflicto entre el antiguo y el nuevo sistema con las medidas mínimas de 1.1 hectáreas. Entonces, sí, es importante. Jennifer Cárdenas dice, la Agencia Nacional Minera tiene una cuadrícula minera respecto a los sectores mineros. La cuadrícula está dividida por celdas y está georreferenciada con el sistema de coordenadas antiguo. Sí, claro, toca realizarla, toca proyectar todo, y no solo eso, también todo lo que tú vas no sé, traslapar o analizar a partir de eso, pues todo tiene que estar en el mismo sistema de coordenadas. Si tú lo manejas en el antiguo, no hay lío, pero todo tiene que estar en el antiguo. O si tú lo manejas en el nuevo, todo tienes que pasarlo al nuevo. Eso sí, no hay lío. Pues me parece a mí que si la cartografía ya está en el antiguo, pues pasa todo al antiguo y haz tus análisis. Ah, bueno, no, ustedes ya también, bueno, creo que todas las preguntas, si alguna se me quedó, por favor me dicen. Y no, muchas gracias a todos. Cualquier cosa, pues, ahí les compartí, ahí tienen mi correo, tienen mis datos, obviamente, para que puedan compartir. Voy a copiar todo esto para enviar los correos esta tarde. Y no, pues, cualquier cosa estaremos pendientes. Muchas gracias a todos por su atención. Maximiliano, muchísimas gracias por la conferencia, muy ilustrativa. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y los esperamos esta tarde en la conferencia de la celebración de los 75 años de la Asociación Geológica Argentina,
que va a hablar de un cierre asociado al ciclo de Wilson a las 3 de la tarde, hora Colombia, en Cuarentena con Geociencias. Max, muchísimas gracias. Muy Bueno, chévere. profesora, sí, señora. Y a todos, ¿alcanzas tú a copiar ahí los correos? Claro que a Sí, mí. profe, ya copié la conversación, Bueno, de listo. ahí extraigo los correos para enviar la presentación. Listo, peladito. Perfecto. Bueno, Bueno, feliz profesora, tarde a todos. gracias. Max, Gracias, muchísimas profe, y gracias a gracias. todos. Chao, Bueno, chao. profe. Bueno, sí, señora, hasta luego.